A principios del año 1863, el sistema de metro de Londres, primero del mundo en su tipo, aún no se había inaugurado y ya tenía a la ciudad alborotada. Cavar un pozo debajo de la ciudad para instalar una vía férrea parecía una empresa irrealizable. En las tabernas se mofaban de la idea y un clérigo acusó a la compañía ferroviaria de querer meterse en el mismísimo infierno. La mayoría pensaba que el proyecto, que costó más de $100 millones en valor actual, nunca tendría éxito. Pero se equivocaron. El 10 de enero de 1863, 30,000 personas se atrevieron a viajar bajo tierra en el primer metro del mundo para recorrer un trayecto de unos 6 kilómetros en Londres. Luego de 3 años de construcción y unos cuantos contratiempos, la compañía Metropolitan Railway se aprestaba a iniciar su actividad. Las autoridades de la ciudad estaban muy aliviadas. Tenían urgencia por encontrar la solución para reducir la extrema congestión en las calles. Londres, que en esa época era la ciudad más grande y próspera del mundo, se encontraba en un estado de permanente atascamiento por carretas, vendedores ambulantes, vacas y gente que iba a trabajar, saturando así las calles. Fue un visionario victoriano, Charles Pearson, quien primero tuvo la idea de instalar vías férreas bajo tierra. En la década de 1840 hizo fuertes gestiones para instalar trenes subterráneos, pero sus detractores tildaron la idea de poco práctica, pues los ferrocarriles solo circulaban por túneles cortos bajo las colinas. ¿Cómo se podía instalar una vía férrea en pleno centro de la ciudad? La respuesta era un sencillo sistema llamado túnel a cielo abierto. Los obreros debían excavar una gran zanja, construir un túnel con arcos de ladrillo y luego volver a cubrir el espacio vacío sobre el túnel recién hecho. Como era un sistema invasivo y requería demoler los edificios por encima de los túneles, casi todo el tendido de vías se hizo debajo de calles existentes, pero no faltaron los inconvenientes. En una ocasión, un violento temporal inundó las cloacas cercanas y derrumbó las excavaciones, lo cual retrasó el proyecto por varios meses. Pero en cuanto el metro se inauguró, los londinenses se agolparon para viajar en los nuevos trenes. El metro se convirtió enseguida en una parte vital del sistema de transporte de Londres. Pronto se abrieron otras líneas y así surgieron nuevos barrios cerca de las estaciones. Se abrieron grandes tiendas al lado del ferrocarril y la compañía ferroviaria llegó a crear atracciones, como una rueda gigante de 30 pisos de altura en Earl's Court para atraer turistas en tren. En el transcurso de 30 años, el metro de Londres llegó a cubrir 80 kilómetros, con líneas que circulaban en túneles en el centro de la ciudad y con trenes suburbanos en la superficie, muchas veces sobre terraplenes. Pero Londres seguía en expansión y todos querían estar conectados al sistema. A fines de la década de 1880, la ciudad estaba demasiado atestada de edificios, cloacas y cables eléctricos como para usar la técnica a cielo abierto, por lo que fue necesario idear otro sistema. Mediante una máquina especial llamada Great Head Shield, un grupo de solo 12 hombres era capaz de perforar la tierra y abrir túneles subterráneos profundos en el suelo arcilloso de Londres. Estas nuevas líneas, llamadas tubos, se encontraban a distintas profundidades, pero en su mayoría a unos 25 metros por debajo de las líneas originales. De este modo, la construcción no interfería con la superficie y se podía acabar sin riesgos debajo de los edificios. La primera de estas líneas fue la City and South London. Se inauguró en 1890 con tanto éxito que en los 20 años subsiguientes se construyeron 6 líneas nuevas. Esta nueva e ingeniosa tecnología se utilizó también para excavar varias líneas debajo del río de Londres, el Támesis. Para principios del siglo XX, Budapest, Berlín, París y Nueva York ya habían construido sus propios metros. Y hoy en día, más de 160 ciudades en 55 países utilizan los trenes subterráneos para combatir la congestión. Se lo debemos a Charles Pearson y a la Metropolitan Railway por habernos ayudado a transitar las vías del progreso. Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.